Gustave Geffroy, en su libro La historia del impresionismo, la menciona como una de las 3 damas de este movimiento: Mary Cassatt, Berthe Morisot y Marie Barquemont, una pintora absolutamente talentosa, pero olvidada. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy para volver a nuestro tema de mujeres y arte, en relación a la historia y la producción de muchas damas que, han quedado un poquito en el olvido para la historia del arte, para la fortuna crítica, y que realmente merecen su lugar, porque créanme que con lo que les voy a mostrar hoy no les va a quedar ninguna duda y van a decir, claro, Marie Barquemont, no se lo olvidan más. Por lo que hoy, más que feliz, les propongo hacer un recorrido por buena parte de su producción. Recorrido que, tengo que decirlo, costó horrores. Sí, estamos hablando de un artista del siglo XIX que uno podría decir, tiene que estar más que documentada. Y no es que en algún punto no se consiga información relativamente biográfica de su vida, sino que su producción un poco se nos diluye. Buena parte de ella está en colecciones privadas. Hasta hace muy poquito se estuvieron subastando obras de ellas. Tuve que recurrir hasta catálogos de venta para poder armar la entrada de hoy, lo cual hace muy dificultoso que se estudie su producción, que se estudie su estilo, si bien realmente con todo lo que vamos a ver hoy vamos a tener una aproximación bastante certera. Como fuere, no dejó de ser todo un desafío preparar una entrada sobre una mujer que, aunque produjo bastante obra, buena parte de ella está oculta. Así que tuvimos que recorrer a prensa, a críticas del momento, incluso a una historiadora que está trabajando actualmente en recuperar datitos, encontrar obras de esta mujer en distintos lugares y va actualizando la información todo el tiempo. Así que vengo haciendo un seguimiento de Marie Barquemont hace buen rato, quiero que lo sepan. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tenemos mucho por hacer todavía en este campo realmente. Por lo que espero aportar al menos un granito de arena y en el caso de ustedes espero que lo disfruten un montón porque realmente venimos bien con el impresionismo, ¿eh? De hecho tengo que agradecerles el apoyo a las 2 entradas que hicimos de Monet. Pero bueno, menos charleta y vamos ya a presentar a esta Marie Barquemont, que en realidad Barquemont es su apellido de casada. Una joven que nace como Marianne Caroline Quiberon en Francia, se imaginarán, ¿no? Por el nombre. Y si ustedes buscan así información suelta, mínimamente se van a enterar que fue una pintora, una grabadora y ceramista francesa del siglo XIX. Es decir, que es una mujer que incursionó en distintas artes y hoy vamos a tener, aunque sea alguna mínima presentación de algo de su cerámica, pero ameritaría también una entrada aparte, ¿eh? Marie nace en un clima completamente distinto, por lo menos si las comparamos con las otras mujeres que se acercaron al movimiento impresionista o que se acercaron a las artes. Quiero decir, ella venía de una familia bastante humilde, no pertenecía a un ambiente intelectual, culto, como podríamos entenderlo, en sí las familias de otras pintoras, sino que su padre se dedicaba a la navegación. Era oficial naval, en realidad fue un matrimonio, un poco por conveniencia, y la verdad es que el padre aún así muere cuando ella era muy pequeña. Su madre vuelve a casarse con Monsieur Pasquieu, padrastro que por motivos laborales tuvo que moverse de una ciudad a otra, con lo cual esta chica tuvo una vida bastante nómade. Pero, en resumidas cuentas, pertenecían a los estratos trabajadores y más bajos de la sociedad. Y para recuperar un poco más de su vida, vamos a tener que recurrir a testigos de lujo, ¿no? Como Berthe Morisot, que nos cuenta, según a ella le dijo el hijo de Marie Barquemont, Pierre, a quien vamos a traer más de una vez hoy, que el primer trabajo pictórico de Marie fue un regalo que hizo a su madre con motivo de su cumpleaños. Y para crear esta pintura utilizó como pigmentos los colorantes de los pétalos de algunas flores. La verdad es que la familia quedó bastante deslumbrada por la capacidad de esta muchachita para dibujar y para pintar, con lo cual un amigo de la familia le regaló una caja de acuarelas para que continuara aprendiendo y trabajando. Se imaginarán, completamente autodidacta. Es así que un poco se inicia ella en el mundo de la pintura
con su hermana Louise a través de unas lecciones de arte que comienza a tomar con una artista local. Ellos estaban instalados por este momento en la zona de Tampes, en Francia, una ciudad pequeñita. Parece que estas primeras clases estuvieron a cargo de un señor Vassar, o en algunos casos aparece como Vassor, al menos en las fuentes que yo encontré. Como no tenemos absolutamente en claro quién le dio esta primera formación, sí podemos ir viendo en lo que nos ha quedado de sus dibujos y preparaciones, cómo ella un poco se inicia en el romanticismo, con temáticas que tienen que ver con el mundo de la literatura, de la fantasía, escenas medievales, personajes de leyendas, retratos como Cervantes en prisión. Realmente sus primeros pasos tienen mucho que ver con su interés por el arte medieval, que quizás tiene que ver con un tiempo de su infancia en la que estuvo cerca de Ussel, en donde tenemos la antigua abadía de Notre-Dame de Bonnargues. Y si bien esto no es algo estrictamente cronológico, van a ver cómo en estos primeros dibujos también empiezan a aparecer algunos diseños de tipo medieval también, o al menos con figuras de ese estilo, que van a ser de utilidad para la cerámica. Pero esta mujer debuta en el ámbito público, vamos a decirlo así, presentando su obra a través del dibujo, que son estas 3 piezas que vamos a ir viendo a continuación, en donde ella, cuando tenía 17 años, las presenta al salón. Se entiende que ahí presentó obra de su madre, de su hermana y de su profesor al momento. La verdad es que tuvo buen suceso, fue bastante alabada por la calidad de su dibujo, y un amigo de la familia termina presentando ni más ni menos que con un afamado pintor del momento, Ingres, sí, el mismísimo, Jean-Auguste Dominique Ingres, quien ve sus trabajos, le parece interesante y la toma bajo su tutela para aprender dibujo académico. Se entiende que estos 3 dibujos, estamos hablando de 1859, fueron el soporte necesario para que luego ella desarrollara una pintura titulada Retrato de la familia de la autora. Algo que vamos a ir viendo muy fuertemente con Marie Bargemont es la cantidad de dibujos preparatorios y de borradores que por suerte abundan, con lo cual nos podemos aproximar bastante bien a la mentalidad y a cómo va evolucionando, va cambiando la mentalidad de esta artista desde muy jovencita hasta toda la producción que llegó a desarrollar. Y luego, después de 1859, le fue tomando la mano a ir presentando al salón algunos trabajos. Y de hecho, cuando uno ve las fuentes originales de, por ejemplo, la presentación a los salones, uno se queda medio complicado con el tema de lo que indica el folleto. En uno aparece Pasquieu, señorita Antoine Marie, nacida en Albi, y las indicaciones dice alumna de los señores Vassort y Ingres, con la dirección de ella en Etampes, ¿no? En Rue Saint-Jacques 72. Es decir, que estaríamos hablando de Marie Quiberon, es decir, Bargemont. Hay una interrupción después de esta presentación hasta el salón de 1864, pero luego ella irá frecuentando la presentación de algunos trabajos. De hecho, en 1865 presenta 2 cuadros, muchos de los cuales al día de hoy no son identificables. También pasa algo, ¿no? Que se presentaba un cuadro con un título que no es el título que quizás tiene hoy, con lo cual hay que hacer una ardua búsqueda de control para saber que uno está presentando el cuadro que realmente era. Pero lo que podemos rescatar hasta aquí es que estamos ante una joven artista que empieza a presentar temas más bien tradicionales, literarios, que empieza a formarse con Ingres en dibujo, que gusta de esto de la ilustración y que un poco a partir de Ingres parecería que iba a ir por la rama neoclásica. Motivo por el cual, algo que no les dije cuando inicié este video, es que vamos a ir armando algunos puntos que nos permitan comprender la trayectoria de esta artista. Vamos a ir con estos datos biográficos, con su obra, y vamos a estar todo el tiempo conectando con la sociedad del 19. Con esto quiero decir que ahora abrimos un pequeño capítulo en donde deberíamos ponernos a pensar cuál era el camino para estas artistas, qué era lo que podía hacer Marie Bargemont. Entonces, mujeres artistas en la Francia del siglo XIX. Sabemos que el talento amateur en dibujo y en acuarela, incluso también en el óleo, se fomentaba habitualmente como parte de una adecuada educación en las clases altas inicialmente y luego también como parte de una buena educación burguesa. Esto nos lleva a determinar un perfil en el cual eran mujeres que en realidad aprendían dibujo y pintura como parte educativa
porque no necesitaban ganarse la vida con eso, no era una carrera profesional. ¿Por qué? Porque ya trabajar de esto implicaba un cierto deterioro de la imagen de la mujer, en la medida en que se estaban desviando de determinados roles. Y esto no solo lo pensaban los que estaban por fuera del ámbito de la pintura, sino que también aquellos que pertenecían a las academias de formación, a la academia oficial, con su salón oficial, etcétera, etcétera, también lo veían así. Vamos a traer un testimonio de Marie Bracquemont formándose con Ingres. La severidad del señor Ingres me asustó, porque dudaba del coraje y la perseverancia de una mujer en el campo de la pintura. Solo les asignaba la pintura de flores, frutas, bodegones, retratos y escenas de género. Esta Marie que nos cuenta cómo es la experiencia de la formación femenina en un estudio como el de Ingres, que era carísimo, nos indica en realidad la mirada cross toda la sociedad del momento sobre, qué podía aprender la mujer y qué temas estaba bien que desarrollara. Porque además, hay que decirlo, en el caso de Marie Bracquemont y tantas otras que necesitaban ganarse la vida de esto, tenían otras tantas dificultades que ya vamos a ir recuperando, pero una de ellas es cómo llegar a una adecuada formación artística. Cuando no puedo ir a la academia, depende del momento histórico también, las cosas van y vienen. Y cuando por más que pague para formarme con profesores en sus estudios privados, que igual son profesores de la academia, tampoco voy a poder acceder a la misma formación masculina. Porque no puedo tomar modelos vivos, porque no puedo incursionar en la anatomía y el desnudo, con lo cual relativamente se acotaba, se limitaba su capacidad productiva, incluso para poder ganarse la vida. Y de la École des Beaux-Arts, por lo menos, hasta 1897 ni siquiera podían entrar, con lo cual mucho no podían esperar. Y la verdad es que los que formaban en sus estudios privados, las mujeres solían cobrarle mucho más, por darles mucho menos, literalmente, porque obviamente, el que tenía un taller privado de formación seguía el mismo recorrido que la academia oficial, porque muchos alumnos iban a prepararse para luego acceder a la academia oficial. Y entonces, ¿cuál era el punto? Priorizar el dominio de la anatomía humana mediante el modelo vivo. Entonces, estas mujeres se quedaban afuera de la mitad de las clases. Algo de todo esto hemos recuperado, ¿no? Con la entrada de la formación académica en el siglo XIX, entrada que les recomiendo muchísimo. Porque esto tenía enormes consecuencias para el desarrollo profesional de las pintoras, artistas. Y es que, si no podías acceder a clases de anatomía con modelo vivo, etcétera, etcétera, te quedabas afuera de los encargos oficiales. No podías competir por el premio de Roma y ganarte una beca e irte a formar a Italia. Lo cual nos lleva a entender que la mayoría de las mujeres artistas que se dedicaron a esto por profesión estaban acotadas a el mundo del retrato, y depende de los contactos, pintura de género, naturalezas muertas y el paisaje. El paisaje ya lo vamos a problematizar. Por ahora nos va a alcanzar con decir que era una categoría de obras que tenían muy poca estima para el salón, para los medios oficiales y por tanto para el mercado. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. A partir de 1870 más o menos, algunos estudios privados de formación permiten que las mujeres accedan al estudio y al dibujo del natural, no el desnudo, pero sí dibujo del natural. Por ejemplo, la Academia Juliana, donde fueron muchísimas mujeres, y el estudio que tenía Charles Chaplin. Charles Chaplin, un pintor bastante interesante, un gran formador. El Museo de Bellas Artes de Buenos Aires tiene un par de obras de él que son muy interesantes, pero no me quiero por las ramas. Estos artistas, formadores, profesores, hacían grupos de clases exclusivas para mujeres en donde las entrenaban a partir de modelo vivo, quiero decir, natural. Pero volvamos a Marie. ¿Qué pasa con esto de Ingres? ¿Le cambia la vida? Sí, claro. Se imagina que el maestro le dijo, correte de lo que venís pintando en términos regionales, venite a París, damos una buena formación y te veo futuro. Y la verdad es que hay que decirlo, Ingres era un tipo bastante particular y además de alguna manera a poner a las mujeres en un rincón para determinada formación, sí supo apreciar el talento de esta chica. Y además fue un empujón, ya se imaginarán, no solamente anímico, más allá de las quejas, sino también en entrar al mundo del arte y empezar a contactar, a conocer, empezar a ir al Museo del Louvre, porque Ingres hizo algo muy interesante con Marie, y es que la propone para que sea copista
Es decir, para que todos aquellos que quisieran alguna obra que estaba en el Museo del Louvre se la pudieran encargar. Esto hace que toda la primera etapa de Marie tenga que ver con lo que ella copiaba y veía en el Louvre, y copiaba las grandes obras. Incluso, ella en un momento, a partir de este testimonio de lo que hacía Ingres con sus alumnas, dice lo siguiente: no quiero pintar flores, quiero trabajar en la pintura y expresar aquellos sentimientos que el arte me inspira. Por lo que pronto, realmente, Marie se termina convirtiendo en una de las alumnas favoritas de Ingres y comienza a desarrollar una serie de trabajos bastante interesantes, muchos de los cuales no sabemos dónde están en realidad. En 1863 sabemos que recibió un encargo para una copia del retrato de medio cuerpo de la emperatriz Eugenia, retrato original realizado por Franz Winkelharter, por lo que cobró 600 francos. También sabemos que ese retrato en principio estaba destinado a la subprefectura de Vitry-le-François. En 1866 recibe un encargo idéntico por el mismo precio para otra subprefectura, en este caso la de Moret, y en 1868 recibió el encargo de una copia del retrato de cuerpo entero de la emperatriz Eugenia, también realizado por Winkelharter, por 1.200 francos. En Bretaña, hace muy poquito, se encontró esta copia de Cristo crucificado de Velázquez de mano de Marie, que está visible hoy en día en alguna de las capillas. De hecho, esta imagen, que es un poco pobre, es la única que conseguí, realizada por Marie-Françoise Bastide-Lesurt, que es alguien que está estudiando la obra de esta mujer al día de hoy prácticamente, y es quien va actualizando la información que consigue. Y la verdad es que entre los artículos sobre mujeres artistas y jóvenes pintoras, copistas del momento, podemos citar el publicado por el crítico Léon Lagrange en 1860 sobre, miren ustedes, la necesidad de confinar a cada sexo a las prácticas que le convienen, y concluye con la idea de que, básicamente, la presencia de las mujeres en las artes es generalmente perjudicial. En ese ambiente tenían que trabajar estas pobres mujeres, incluso aún siendo copistas. De hecho dirá, ¿no hay ya pintoras? Y no hay ya demasiadas. Vayan al Louvre un día de estudio. No hay más que enaguas colgadas de escaleras, manos femeninas que pintan con ardor inmensos lienzos. Y lo menos que se puede hacer es popularizar la insulsez en detrimento de las sanas bellezas de Rafael y Poussin. La verdad es que un poco todos estos enfoques que estas mujeres leían, escuchaban, no eran tontas, hizo que Marie Bracquemont un poco se aleje de Ingres, aunque sigue trabajando en un estilo relativamente realista, como podemos ver, por ejemplo, en este retrato de su madre, en donde uno percibe un poco los estudios y las copias que ella hizo de Rembrandt, con esa mirada tan barroca en algún punto, ¿no? Un fondo tan oscuro, pero ya vemos que es una mujer que realmente tiene su talento y por algo destacaba, ¿no? De hecho, en 1866 ella estaba en el Louvre haciendo copias por encargo, acompañada de su madre y de su hermana. Se imaginan que estas chicas no podían tampoco andar solas, y conoce a alguien que le va a terminar cambiando la vida, ya veremos si para bien o para mal, que es Félix Bracquemont, es decir, el apellido que ella termina usando para firmar. Bracquemont era un pintor, un grabador muy destacado para el momento, es decir, tenía cierta fama, cierto renombre, un cultor de las prácticas tradicionales de la pintura, no estaba muy distante de Ingres, quiero decir, aunque cuando uno ve su obra después evoluciona, pero no le vamos a dar protagonismo a Bracquemont hoy. Y la verdad es que fue un flechazo. Un año después, 1869, se casan. Y al poco tiempo tienen un hijo, Pierre. Y es bastante interesante porque sí sabemos por las fuentes del momento que ella lo conoce mientras estaba haciendo la copia de un Rembrandt. Bracquemont inmediatamente queda enamorado, no solamente de Marie, sino de su talento. Se da cuenta que es una mujer que sabe lo que hace, por lo cual la apoya inicialmente muchísimo para que persevere y por supuesto la introduce en todo el círculo artístico e intelectual que había en París en ese momento, con el cual Marie poco contacto tenía. No obstante, vemos que en 1870, al menos a inicios de la década, ella todavía está explorando y va en una corriente un poco más naturalista realista. Por ejemplo, más adelante vamos a ver los jugadores de backgammon, pero en principio lo más interesante es ver cómo ella un poco va captando y mezcla también los temas que le interesan, ¿no? Como la lectura, de los cuales no solamente podemos ver la obra, sino también el boceto que
me fascinan. Debo confesar que soy ampliamente fanática de los bocetos de Marie Barremont, más allá de las pinturas terminadas. Los bocetos me parecen que tienen una calidad impecable y una visión de artista ya desde muy temprano. Quiero decir, una visión muy desarrollada, ¿no? A eso voy. Sobre todo porque nos permite ver cómo ella se siente con el óleo. Y me da la sensación de que se sentía muy, muy cómoda. Creo que ustedes me pueden dejar en sus comentarios su punto de vista, pero es probable que estén de acuerdo. Se la ve con una expresatura, con una frescura, modelando sobre todo a través de los bocetos, que realmente convierte estas piezas en obras de arte de por sí, más allá de la pieza terminada. Y empiezan a pasar otras cosas, porque me cansé de decir desde el inicio todo pintora del impresionismo. Bueno, la verdad es que Félix Barquemont era amigote, eran todos amigotes en ese momento, de muchos de los pintores impresionistas y de Manet, a punto tal que él le hace, por ejemplo, este retrato a Manet, es decir, tenían una amistad bastante fuerte. Sabemos que Manet siempre se corrió del movimiento impresionista, pero que en algún punto es quien lo impulsó con su forma de encarar las piezas, ¿no? Que es lo que nos interesa en este momento. Eran íntimos, con Manet y con Fontaine-Latour. De hecho, fue el propio Félix Barquemont quien introduce tempranamente el tema de las estampas japonesas, de las que hemos hablado en el canal y que es muy pertinente para entender este momento. En ese sentido estuvo como a la avanzada en traer estampas japonesas y empezar ahí a explorar con el naciente japonismo una nueva idea de recursos formales para la pintura y para el dibujo. De hecho, Félix Barquemont participará de la primera exposición impresionista en 1874 y los dos, Marie y su marido Félix, enviarán obras para la cuarta exposición en 1879. Acá empieza un vínculo muy, muy particular, porque los artistas del impresionismo, lo vamos a resumir en quienes tuvieron más contactos con Marie, Monet, Degas, Renoir, quedan encantados con la capacidad que tenía esta mujer para la pintura. Le dicen, vos tenés que ir por otro lado, menos clasicismo, menos naturalismo, hay que soltar esa pincelada, hay que meterse con el color y con la luz. Con lo cual, Marie Barquemont entra en la égida de Fontaine-Latour, Manet, Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Degas. Imagínense, ¿cómo no te vas a contagiar? Y claro, conoce a Berthe Morisot, conoce a Mary Cassatt. Y ahí sobre todo la influencia de Monet diciendo, basta de tonos oscuros, basta de negro, hay que ir por otro lado. Y para mí, esta que vamos a ver ahora es una linda obra de transición. Porque miren estas jugadoras de backgammon, que les prometí creo que hace unos minutos que la íbamos a ver. Y estamos en otro plano, ¿no? 1870, 1875, vamos a hablar también después de las dataciones que son muy complejas. Esta pieza fue presentada en la última exposición impresionista de 1886, pero ella la había realizado mucho antes y la tenía ahí en estudio. Se cree quizás que fue pintada después de que la pareja se muda a Sèvres. Y uno podría decir que está inspirada directamente en los paseos que tenía cerca en esa zona, como el Bois de Saint-Claude. De hecho, la obra está representando a dos mujeres elegantes al aire libre, guiño guiño, junto a un arroyo, jugando al backgammon. Un juego de mesa que era súper popular en ese momento. Y no lejos de ese manto que les hace ahí tipo de alfombra, extendido sobre el césped, Marie Barquemont pone ahí un pequeño refrigerio compuesto por azucarera, limón, jarra de agua, una suerte de pequeña naturaleza muerta. Ya acá vemos cómo empieza a trabajar con tonos un poco más claros, cómo se anima la idea del espacio abierto, quiero decir, del paisaje, y cómo tiene una mirada muy fresca desde el punto de vista, desde la cercanía, y nos permite intuir un poco todo, ¿no? El espacio donde están sentadas estas dos damas y algo de lo que se abre hacia el fondo. Los colores son de una elección, desde mi punto de vista, muy, muy, muy atractiva. Lo que nos lleva a la siguiente obra, ya directo, que es esta Mujer en el jardín de 1877. Dentro de lo que pude, traté de más o menos irlas presentando con cierta cercanía temporal, porque nos permite un poco ver cómo va evolucionando el estilo, ¿no? Esta Mujer en el jardín en realidad es un retrato de la hermana, Louise Quiberon, que está a menudo presente en sus obras, fue una de sus modelos predilectas, y la que tenía a mano y la que no era necesario pagar, como pasaba en estas situaciones, obra que, como verán, está en una colección particular, algo que va a abundar en todo lo que veamos. ¿De qué nos habla esta pieza y por qué la traje? Porque más allá de la frescura, la impresión, en la captación de la
mirada de la persona, cómo la planta en este ambiente agreste del paseo burgués con su ropa y todo. Estamos hablando de mujeres que tenían acotadas sus temáticas en relación a escenas domésticas y mundo de mujeres. Con esto quiero decir jardines, terrazas, no mucho más. Ya estamos ante un trabajo que plenamente nos está hablando de la influencia del impresionismo, en donde vemos que la artista está buscando la captación de la luz, el color de una manera impresionística, es decir, de forma vívida, de forma cambiante, con un estilo y una temática que ya se alinea con todo el movimiento y que de alguna manera lo podemos encontrar también en obras de Bergh Morisot, de Mary Cassatt, ¿no? Este té de la tarde, este encuentro en el jardín, este paseo dentro de un ámbito contenido, incluso muchas veces, restringido al interior. Algo que nos lleva al otro punto que nos habla de la sociedad y las mujeres en el siglo XIX, que tiene que ver con la mirada sociocultural y los roles de clase y de género, porque acá no dejamos nada librado al azar, entonces hay cosas que hay que puntualizarlas. Para la mayoría de las mujeres que querían hacer carrera en el ámbito de las bellas artes, este era uno de los grandes inhibidores sociales. Y de hecho voy a recuperar un testimonio de una de sus colegas, porque la instructora de las hermanitas Morisot, es decir, de Edma y de Berthe, en su momento, le escribe a la madre de ellas y dice lo siguiente: considerando el carácter de sus hijas, mi enseñanza no las dotará de pequeños logros de salón. Se convertirán en pintoras. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? En el entorno de clase alta al que pertenecen, esto será revolucionario, diría casi catastrófico. Así de claro fue la instructora de las hermanitas Morisot, sobre todo porque ellas provenían de una clase acomodada. Catastrófico. Por supuesto, a la madre le importó un pepino y mandó que estas chicas se siguieran formando, ¿no? De hecho, las termina mandando con Guillard, ¿no? Uno de los dotados alumnos de Angres y de Delacroix. Algo hemos hablado cuando hicimos la entrada de Bergh Morisot. Con lo cual, la verdad es que en este sentido, si no tenías algún apoyo familiar, luchar contra los prejuicios era algo bastante complicado. Y situémonos en tiempo y espacio. Aunque Francia proveía mucha formación privada para las mujeres, fue una de las últimas que permitió el acceso a la educación pública femenina. Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Rusia se anticiparon a Francia en la apertura de sus escuelas de bellas artes para la formación de mujeres. Y dijimos roles de clase y género en plural, porque más allá de esto, el otro problema era de orden cotidiano. Estas mujeres no podían acceder libremente a espacios públicos, no podían viajar solas. De hecho, les traje una acuarela que es posterior, pero que nos sirve para ilustrar esto. La imposibilidad de explorar espacios públicos y viajar sin acompañante era una de las grandes, graves desventajas para estudiantes de artes femeninas. Barkirtsev, una alumna rusa muy interesante a quien vamos a tener en algún momento del siglo XIX que se va a formar a Francia, dice en su diario: lo que anhelo es la libertad de ir sola, de ir y venir, de sentarme en las tullerías, y especialmente en el Luxemburgo, de detenerme a contemplar las tiendas de arte, de entrar en iglesias y museos, de caminar por las calles antiguas de noche. Eso es lo que anhelo. Y esa es la libertad sin la cual una no puede convertirse en una verdadera artista. Entonces, no es solo un tema de formación, sino que esta falta de libertad para poder ver lo circundante fue la que las limitó enormemente en los motivos que podían representar. Y este también fue uno de los motivos por los cuales muchas artistas mujeres, entre ellas Marie Braquemont, Bergh Morisot, Mary Cassatt, Eva González y tantas otras, buscan otras formas de expresarse y un ámbito de la pintura que les proponga desarrollar otras temáticas, incluso ahí en el afuera, algo que el impresionismo les daba, además de tener un ámbito de exposición mucho menos excluyente y riguroso como podía ser el salón oficial. ¿Por qué? Bueno, porque el impresionismo hace énfasis en la vida cotidiana, con lo cual provee muchas más temáticas y algunas mucho más cercanas, aunque sea el jardín, para poder representar. Claro, bueno, no podían ir al café concert, no podían ir a los salones de baile, pero al menos sí podían ir a dar un paseo a las orillas del Sena y representar algo. O sea, además del picnic, te llevabas a tu mamá, a tu hermana, a un amigo, a un cuñado, los petates con los óleos y el caballete.
Sigamos. La verdad es que dentro del ámbito del impresionista, Monet y Degas pusieron un ojo muy interesado en la obra de Marie Baquemont y volvían todo el tiempo con hacer pintura al aire libre. Claro, absolutamente revolucionario. Las mujeres no salían, no era bien visto, ni que salieran al aire libre ni que pintaran. Pero lo cierto es que estas mujeres, ya en general del impresionismo, dieron todo lo que pudieron, se animaron a ir al espacio libre y realmente las exposiciones impresionistas, sobre todo del 79, del 80 y del 86, nada, fueron una explosión de obras femeninas. Pero en el caso de Marie Baquemont ya tenemos que poner un punto de atención. Absolutamente convencida de que el impresionismo era el método, era el movimiento con el que ella se identificaba y el tipo de pintura que quería hacer, generó o empezó a generar problemas con su marido, con Félix. Que si bien estaba todo bien con la amistad con los impresionistas, una cosa era que nos vamos al café a tomar algo y otra cosa es, vos vas a pintar y a exponer con esta gente, ¿eh? La verdad es que Félix Baquemont estaba luchando por hacer cada vez más carrera como grabador, como ceramista y empieza a ver ahí una cosa media extraña que vamos a profundizar más adelante con algunos testimonios. De alguna manera, él quería que su talentosa mujer se identificara con los artistas que él admiraba. Chardin, Bombin, Ribot, y Marie estaba yendo por otro camino. Además, de repente se volvió el crítico más feroz de la técnica impresionista. ¿Por qué? Porque dijimos que él venía de cierta tradición. Entonces, la defensa del dibujo, la defensa de la línea. ¿Qué espontaneidad? ¿Qué pincelada de toque? Se empezó a volver loco el tipo. Y vean ustedes qué es lo que hace Marie. Por ejemplo, declara sobre Monet lo siguiente: nadie ha llegado nunca a un poder de análisis de los valores tonales tan intenso y dulce al mismo tiempo. No puedo explicar hasta qué punto Monet me emociona, produce en mí sensaciones que me hacen feliz y que no hubiera descubierto por mí misma. Me abre los ojos y me hace ver mejor. Escándalo familiar. En 1873, Félix Baquemont, su marido, es nombrado director artístico de una fábrica de cerámicas en Limoges y le dice a Marie, vamos a trabajar juntos, trata un poco de correrla del impresionismo, diseñemos cosas. De hecho, Marie hace unos diseños para cubertería, y también sale un trabajo bastante más ambicioso, ¿no? Que es una serie de paneles de gran tamaño con el tema de las musas del arte, que poco tiempo después ella terminará presentando en 1878 en la Exposición Universal junto a su marido. Fueron obras muy alabadas por la compleja composición, por la precisión en el dibujo de los ropajes de las figuras, sobre todo Degas, ¿no? Tenía un ojo muy agudo para ver la obra de Marie Baquemont. De hecho, otros tantos críticos de arte realmente dieron muy buena crítica a estas obras que también participaron de la exposición impresionista de 1879, es decir, exponían juntos más allá de técnicas distintas. Y la verdad es que Marie Baquemont, ya participando de esta exposición impresionista, se dio cuenta que su camino iba a ir por ahí y que podía acompañar a su marido en algunas cosas, pero que muy lejos no iba a estar. La verdad es que acá tenemos parte de las obras que se presentaron, partes de los estudios, y realmente nos hablan de una técnica que parecía muy distinta de la que ya Marie Baquemont estaba alejada, eso quiero decir. Ya estaba entrando en otro camino acá. De hecho, vimos obras previas que nos presentan cosas muy distintas, mucho más cerca del impresionismo. Acá estamos ante un tema neoclásico, que la verdad es que sí podías participar de las exposiciones impresionistas porque era de artistas independientes, con lo cual podías ir con tu estilo y presentar tu obra, pero que sonaba medio rara, ¿no? Ya según Geoffroy, Marie en estas obras buscaba colores brillantes, armonía, en la variedad de blancos, sobre todo los blancos trabajados con sombras, algo que nos lleva todo el tiempo al impresionismo. Las porcelanas parecen más bien de estilo japonista, era todo como muy actualizado, muy moderno, y realmente piezas muy atractivas. Como todo, se conserva bastante en colección privada, bocetos, pero más allá de la temática y más allá de la tendencia clásica, vemos cómo esta mujer modelaba de una manera tremenda. Por lo que dejo abierto acá un capítulo, de acuerdo a sus comentarios y de acuerdo a cómo me acompañen con esta entrada, para hablar en un momento de la capacidad enorme de esta mujer para incursionar
en otro tipo de artes, sobre todo la cerámica. De hecho, hay un libro de Clara Clement de 1904 que estudia a las mujeres de los siglos anteriores y habla de la enorme capacidad que tenía Marie Barquemont para los diseños de este tipo de piezas. Vamos a citarla. Madame Barquemont tenía la habilidad de usar los colores de la loza con tanta destreza que lograba una claridad y riqueza inalcanzables por otros artistas. El progreso de la loza Haviland en la década de 1970 se debió en gran parte a Madame Barquemont, cuyas piezas casi siempre se vendían en el taller antes de ser resueltas. Tal era su éxito. Es como que Marie Barquemont en el ámbito de la cerámica trata de mostrar también un progreso en la cosa decorativa, buscando evitar los reflejos de distorsión de la luz. Bueno, algunos aspectos realmente bastante interesantes. Pero me interesa esta Marie Barquemont que ya eligió su camino y que empieza a hacer obras como estas, porque no habíamos traído algo de paisaje puramente. Y si hablamos de impresionismo, el paisaje tiene que estar ahí, el plenerismo tiene que estar ahí, como este paisaje con árboles al atardecer. Como verán, algunas piezas no tienen fecha. Esto es algo que abunda en la obra de ella porque no tenía datación. Muchos se encontraron en su estudio por su hijo y no saben qué momento las hizo. Y si bien falta mucho todavía estudio de estilo en esta mujer, creo que uno más o menos las puede ubicar de acuerdo a las temáticas y al tipo de pincelada y al tema de los colores que va usando. Miren esto, pincelada de toques, efecto de luz, sombras modeladas a partir de los propios colores más oscuros. Se llama impresionismo esto, no hay mucha vuelta. O, por ejemplo, esta pequeña vista de Sèvres. Es una suerte de esbozo, ¿no? A mí me parece fantástica. Y miren estas pinceladas de toque, pero más gruesas, más al estilo Monet o Renoir, depende del momento, con una gama infinita de colores la que hace acá, ¿eh? Una capacidad en su paleta impresionante para esbozar, para hacernos intuir esta vista o este paraje en la Divonne, en donde tenemos dos figuras también abocetadas. Esto es lápiz y óleo sobre lienzo que está montado sobre una madera contrachapada, con colores absolutamente claros, con efectos lumínicos, con cielos que aparecen además de la vegetación. Los cielos impresionistas, ¿no? Que tanta alegría nos dan habitualmente. Y este momento pequeño burgués de distracción que nos presenta un artista que ya tiene en claro qué es lo que quiere reflejar en su carrera. Cuando llegamos a 1880 ya está todo decidido. Marie presenta una serie de obras a la exposición de artistas independientes, a la exposición impresionista. Las traje para que las podamos disfrutar. Con algunas vamos a tener algún problema porque la pieza original no se sabe dónde está. Pero también traje algunos bocetos que nos permiten intuir qué era lo que estaba haciendo esta mujer. Ella presenta la Hirondelle, las golondrinas, ya vamos a ver, y dos obras más que también vamos a repasar. Aparece, por supuesto, en el catálogo y sus obras son expuestas junto a Caillebotte, Degas, Forlán, Gauguin, Guillemot, Leroux, Pissarro, Raffaelli, Tilot, Vidal, Vignon, bueno, tantos otros. Este Hirondelle, como verán, es conocido también como En el barco, Sisley y su esposa. Ya vamos a hablar un poquito de todo esto. Y lo cierto es que lo primero que estuvieron viendo es una pieza en blanco y negro porque no se sabe dónde está esta obra. Si ustedes la buscan, aparece como ubicación o paradero desconocido. En principio estamos hablando de un óleo sobre tela de 42 por 55 centímetros. Este fue el segundo cuadro que expuso en realidad y aparece supuestamente su amigo y pintor impresionista Sisley junto a su esposa en una embarcación mientras están ahí mirando el paseo. Algunos ponen en duda esto, ya veremos. Lo que nos interesa es que en el fondo aparece la vista de un puente. De hecho, se ha hablado que por el empleo de esa diagonal tan aguda que usa en la composición y el uso de esa perspectiva, bueno, se parece mucho a obras realizadas por la misma fecha por Renoir, como El almuerzo en los remeros y demás, con lo cual la localización de la obra está bien en tiempo y espacio, por decirlo de alguna manera. Hay dibujos y bocetos que refieren a esta obra de Barquemont que fue muy muy alabada y de hecho tenemos de información la reseña que hizo Philippe Bourti en donde menciona los pasajeros en la Hirondelle, es decir, estaríamos hablando de que la Hirondelle, la golondrina, es el nombre de un pequeño barco de vapor muy popular en ese momento entre los habitantes de la ciudad que unía París con Sèvres, donde vivían los Barquemont.
no sin cierto humor, digamos, que el artista pone o justifica una segunda vez el título, porque en el original vemos, ¿no?, que hay una golondrina dando vueltas por ahí. Ahora, el tema de si es Sisley o no, bueno, como dije, algunos lo discutieron, no creo que sea lo más importante, pero lo que sí vemos es una pareja apoyada en la baranda, captado en un momento íntimo, cuando están regresando tras un día en el campo, con los amigos, capturado muy bien por Marie también en los bocetos, ¿no? Algunos arriesgan la hipótesis de si no estaríamos hablando de Monet y Camille, es decir, su mujer. Bueno, es una hipótesis relativamente viable, porque claro, estos muchachos se veían todo el tiempo y pintaban cosas similares, con lo cual uno podría entender que podría haber sido otra pareja y no Sisley. La verdad, el estudio de la dama es todo lo que está bien, porque tiene una frescura en la expresión, esa posición en movimiento relativamente inestable, la distribución del color entre ese verde y ese azul. Yo ya lo dije y lo vuelvo a decir, estoy enamorada de los bocetos de esta mujer. La otra pintura, nos pasamos ya rápidamente, que presentó, fue El pintor y su modelo en un jardín, que también se llamó en su momento como Estudio sobre la naturaleza, de ahí que hay que ir detectando cuál era la pieza a la que se refería en cada momento. Está en colección privada. Y fue la primera que aparece en el catálogo porque se exhibe, como dije, bajo este nombre de Estudio del Natural. Gracias a los textos de la crítica, en realidad en particular los de Philippe Bourti, que ya lo mencioné en la République Française del 10 de abril de 1880, uno puede identificarla con esta joven vestida posando para un pintor en el huerto. Lo bueno de las críticas de ese momento es que primero describían ampliamente el cuadro, entonces uno puede irlo asociando. El cuadro fue muy elogiado, sobre todo por Gustave Geffroy, y dijo: allí, en la representación del pintor trabajando en un estudio del natural, por la manera fácil de hacerlo, el primer boceto de un cuadro a partir de estudios dibujados la mayoría de las veces, hay un parentesco con la pintura del siglo pasado, una continuación del arte sin imitación, con el añadido de un sentimiento muy vivo de modernidad, de una originalidad rápida y fresca. Bueno, Geffroy era un fanático de Marie Bracquemont y tenía sentido, digamos. Esta mujer que posa a la izquierda no es ni más ni menos que, ya se imaginarán, Louise Quiberon, su hermana, quien era su modelo favorita por el momento. Es muy elegante también la fisonomía del pintor, trabajando, ¿no?, debajo de sus sombrillas a la derecha, muy equilibrado el cuadro. Y inevitablemente evoca a James Tissot, ¿no?, reconocible por el mechón ese de pelo y el bigote engominado que solía usar. Y la última pieza que presentó, en la que nos vamos a detener unos minutitos, es esta Dama de Blanco, que está en Orsay. ¿Quién es? Su hermana, Louise Quiberon, que aquí también está en esta tercera pintura de la quinta exposición impresionista. ¿Se acuerdan que vimos también Una mujer en el jardín en 1877? Bueno, se cree que es parte de la misma inspiración de este trabajo al aire libre, principalmente en su jardín de Sèvres. Y hay que decirlo, fue una de las piezas más protagónicas de esta dama vestida elegantemente de blanco sobre una alfombra rodeada de una masa vegetal. Es de una maestría que hay que alabar, el contraste que produce entre los tonos pálidos con la vibración de los colores verdosos y ocres, enfatizados también, ¿no?, por los juegos de luz que se perciben dentro del propio cuadro, y el blanco, como ese gran color que atrajo a los pintores impresionistas, que por supuesto venía con esa impronta de Delacroix, de Courbet en el caso del realismo, y que mostraron que se podían trabajar con tonos sin recurrir al negro, trabajando con la sombra del mismo color y aclarándola para generar contrastes con blanco. Se cree que esta dama de blanco pudo haber sido pintada al aire libre, pero la composición, y ya se imaginan, muy pensada, muy bocetada previamente, esta mujer era muy metódica. Y sobre estas piezas yo traje algunos ejemplos de estudio, pero dibujos y bocetos hay muchísimos. Lo que sí estamos es ante una técnica y un tema absolutamente común en el impresionismo. Y de hecho, esto lo traje solo para mencionarlo, hay una pieza de Marie Bracquemont que se llama Interior de Salón, que está en Orsay, pero conservado en el Louvre, que nos muestra de fondo esta misma pintura que ella hizo. Vamos a ir pasando ahora a algunas obras para poder meternos un poquito con su estilo. Ya lo venimos desarrollando bastante, pero para acotar
un momento específico que nos va a permitir saltar hacia el final y hacia cómo terminó la historia de esta impresionista olvidada. Esta terraza en Sèvres también fue un hit. Vean ustedes, casi todo por 1880. Ya vamos a hablar de esto. De hecho, en algún momento algunos críticos hablaron de esta pieza como el cuadro más impresionista de todos los que había presentado Marie, ¿no? Vemos a 3 figuras ataviadas, que están en lo suyo. No parece que haya una gran interacción, están como en sus propios pensamientos, ¿no? Pero las tenemos muy en primer plano. La mujer de la izquierda es la única que tiene contacto con el espectador, nos está mirando, nos está invitando a que observemos el espacio. Y es muy delicado cómo sujetan las cosas, ¿no? La delicadeza de la expresión de las manos. Marie presenta esta pieza también con el nombre de Estudio del Natural, con lo cual empiezan acá las confusiones con las obras, ¿no? Porque, en fin, lo que ella quería demostrar era que había trabajado estas piezas con estudios al aire libre. A pesar de esto, Pierre, su hijo, contó luego que para la ejecución había hecho un número enorme de bocetos y dibujos al óleo, con lo cual se entiende que es una pieza terminada en estudio, ¿eh? Ahora, miremos un poquito más, estas figuras están ricamente ataviadas, y más allá de lo descriptivo que es la vestimenta, incluso también las caras, no se sabe quiénes son los protagonistas, se entiende y se ha buscado identificar a algunos de ellos. De hecho, en algún momento se asumió que eran Fontaine-Latour y su esposa, con la propia Marie a la izquierda, que sería la que nos mira. Pero Pierre Braquemont, es decir, su hijo, aseguraba que su madre había utilizado como modelo a su hermana en general para pintar a ambas mujeres. Y nos pasamos ya a estas 3 mujeres. Museo d'Orsay no pone fecha. Yo puse 1880 con signo de pregunta porque entiendo que es parte de este mismo momento de Marie Braquemont. Son una belleza estas 3 mujeres, ¿eh? También se la conoce como las 3 gracias, justamente en ese honor. Quiero aclarar que esta fecha de 1880 no la pongo yo sola, sino que también la he encontrado en algunos estudios, pero no tenemos ninguna certeza. Estamos ante 3 figuras femeninas que yo creo que, más allá de la pintura en sí, los bocetos, lo que valen estos bocetos. Y uno tiene que pensar ya mismo, por ejemplo, en la que sostiene el abanico, japonismo. La cantidad de estudios que hay sobre esta pieza son muy, muy interesantes. Y se entiende, nuevamente, que Louise Quiberon fue la que posó al menos para las 2 figuras laterales, mientras que la figura central es la propia Braquemont. Nuevamente, cuando uno busca críticas del momento, aparece de nuevo como la gran pintura impresionista de Marie Braquemont durante este periodo. Y de hecho, Gustave Geffroy quedó tan cautivado con esta obra que la termina comprando, y la termina colgando en el Palacio de Luxemburgo, luego la termina donando y hoy por hoy está en Orsay. Los estudios, como digo, son fantásticos, en particular este último, en donde vemos ese contraste de colores tan potentes. Tenemos que confiar también un poco en la fotografía, porque no encontré otra fotografía de este mismo estudio, pero yo creo que si hacemos un acercamiento vemos que lo que está buscando acá es el efecto del color y el tratamiento de la luz de una manera que nos permite recorrer parte de los rostros, parte de los vestidos, contra un fondo muy intenso que las despegue también, ¿no? En algún punto. Marie Braquemont empieza a hacer obras como loca por este periodo, como ustedes verán. Se nota que estaba entusiasmada, que disfrutaba, además de todos los estudios que hacía para cada una de sus obras, algo que me parece que se palpa en lo que estuvimos viendo. Pero lo cierto es que entre 1881, 1886, 87 no encontramos obra de ella, no datada al menos. Se entiende que hubo un parate en su producción. Cuando volvemos a ver sus piezas, nos encontramos con cosas como estas, donde yo creo que uno empieza a intuir un cambio. Este iris en el jarrón, yo creo que desde mi punto de vista es una naturaleza muerta, de las mejores que he visto pintadas en estilo impresionista. Casi que se diluyen esos pétalos y esas flores. Me parece tremendamente atractiva y vemos cómo focaliza de nuevo en temas de interiores, ¿no? Simplemente un florero con flores que un poco ya están perdiendo su vida, su vivacidad, y sin embargo la paleta de colores, porque tenemos estas piezas pero tenemos atrás un fondo verde oscuro que nos lleva a pensar en toda la influencia de Monet, pero en este caso más diluida, más fresca, más abocetada. Me parece una pieza fantástica, está en Galería Basel, si alguno quiere comprar y regalármela. Pero bueno, más allá de eso, quiero que vean ustedes esto. Esta es una copia de la cabeza y la cola de la serpiente de Gustave Moreau. Gustave Moreau, simbolista. Exacto, Félix Braquemont
también estaba haciendo copias en este momento y bastante entusiasmado con la obra de Moreau. Y la vemos a Marie tratando de incursionar un poquito, ¿no? Esto es un boceto, por supuesto, de una acuarela de Moreau. Pero ven ustedes, claro, qué cambio, ¿no? Una paleta mucho más oscura. Bueno, claro, los temas que usaba el simbolismo, que eran bastante más complejos, alejados de la vida burguesa, de la luz, de la pincelada de toque, del trabajo con los colores vibrantes. Como que la cosa va cambiando. Y si nos vamos a 1887 con este Bajo la lámpara, estamos de nuevo ante una mirada impresionista. Me recuerda un poco más al estilo de este mismo momento de Marie Cassatt, en donde tenemos a dos personajes sí reconocibles, que son Sisley y su esposa, esta vez sí sabemos que son ellos, que, fueron a visitar a los Braquemont y, Marie hace este cuadro evocándolos. Ya vemos acá como también va incorporando otras tendencias, va diluyendo parte de la pincelada, con un poco otro estilo. Por este mismo momento también Paul Gauguin se va a quedar en la casa de ellos. Y el hecho de que sea un interior, del hecho de tratar de representar la iluminación de una lámpara de gas, que es algo completamente distinto a la luz natural, que va provocando un efecto o un corrimiento de todo lo que veníamos viendo. Pero a pesar de estos cambios en la paleta de colores y un poco en la técnica de la pincelada, vemos que Marie Braquemont definitivamente es una artista que podemos encuadrar dentro del movimiento impresionista y que, como todos los impresionistas, a su vez está cargada de su propia individualidad. Yo creo que la forma en la que las tres mujeres del impresionismo de las que hemos hablado hasta este momento, entrada de Marie Cassatt, entrada de Berthe Morisot y hoy entrada de Marie Braquemont, trabajan de manera completamente distinta, ¿no? Más allá de que los temas sean un poquito cercanos y que las corrientes del japonismo y los mismos hombres del impresionismo también marquen cierta tendencia. Ahora, la paleta cromática en general trabaja esos temas luminosos, ese plenerismo, esa vibración del color en la retina, esa pincelada rápida, suelta, incluso en algún momento trabajando con contornos definidos, a diferencia de el fondo y el paisaje, que se trabajan más fuertemente por manchas. Es bastante interesante que los personajes de los cuadros a veces desafían al espectador, a veces simplemente lo ignoran por completo. Es como que Marie Braquemont tenía un repertorio muy amplio para trabajar estas interacciones en sus presentaciones. Y no solamente trabajó con la luz de la terraza y la del jardín, sino que también hace el ejercicio, como vimos en esta última obra, de trabajar bajo la lámpara, de abordar la luz, de abordar el reflejo, algo que le acerca muchísimo, claro, a Renoir y a Monet. Hay un brillo en sus composiciones, en sus superficies, en donde hasta uno va distinguiendo, ¿no?, cómo da consistencia opaca, cómo trabaja con colores puros por otros momentos y cómo el proceso de creación y la preparación es fundamental en el trabajo, absolutamente profesional, en ese sentido muy tradicional en la forma de trabajar. Dibujos, bocetos, estudios. Los estudios son tan detallados. Y de hecho también trabajó bastante en acuarela porque le permitía bocetar de una manera rápida y captar muy bien las variaciones de tono y de luz. Esto nos lleva al último punto para ya hacer el cierre de esta entrada, y es conectar nuevamente con la sociedad francesa del siglo XIX y el eje de la presión social. La presión social era enorme, sobre todo para las artistas mujeres, más allá de que necesitaran incluso, si era requerido, ganarse la vida con ello. Y es que la idea del matrimonio, de los hijos, parecía algo incompatible con dedicarse a la pintura. A ver, hemos hablado acá de Berthe Morisot, su hermana Edma. Cuando se casa con el hermano de Manet, deja de pintar. Y estamos hablando de todas familias de artistas. Decisión que sabemos que Edma lamentará fuertemente en cartas que mande a su hermana Berthe. Y por su parte, Berthe siguió pintando, sí, pero se casó muy, muy grande. Cuando ya tenía una reputación artística consolidada y nadie se iba a atrever a decirle nada. Marie Cassatt, soltera. De hecho, dije Marie Cassatt, Rosa Bonheur. Las artistas exitosas del siglo XIX en general permanecían solteras, relativamente aisladas, por ejemplo en el caso de Rosa Bonheur, que si bien tenía su pareja, amiga, vivían juntas, pero estaban apartadas, estaban lejos. Y potenciadas, por supuesto, en el caso de Rosa Bonheur por su padre, ¿no?, que era artista. Ahora, Marie Braquemont llega al fin de su actividad artística
porque tuvo que tomar una decisión. Ella abandona su carrera por las tensiones y las constantes discusiones con su marido Félix. Y ya saben que en este canal no decimos las cosas por decir, sino que nos documentamos. Y realmente, al menos, sí sabemos de fuente de primera mano como su hijo y amistades, que el problema era grave. Félix estaba en un plano en el que esta mujer no podía seguir pintando. Los comentarios, de hecho, que los críticos contemporáneos hicieron a la obra de Marie Braquemont, hicieron pensar ya en ese momento que la pintora había tenido tal reconocimiento en vida, sobre todo a partir de su etapa académica y todos los logros que fue presentando posteriormente a eso, que hizo muy difícil la convivencia con Félix Braquemont, que también quería tener el protagonismo. De hecho, ella en un momento optó, como fuimos viendo en algunas piezas, por ciertos arreglos intermedios, es decir, no presentar durante años obras, seguir pintando pero no exponer, no hacer más pinturas de exteriores, sino dedicarse solo a pinturas de interiores y de amigos. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver hace muy poquito, no? Una naturaleza muerta, un interior con dos amigos. Es decir, ella va buscando esas soluciones para ver si eso aliviaba o aplacaba la idea que tenía de Félix de que no podía seguir pintando, pero realmente la cosa no funcionó. Entonces, en aras de la paz familiar, ella, a fin y al cabo, ya se había salido del circuito artístico durante bastantes años, a partir de 1881, con lo cual ya había perdido cierta frescura, cierto contacto, cierto entusiasmo, y bien, finalmente en 1890 opta por la solución más drástica, que es dejar definitivamente los pinceles. Solo va a hacer algunas obras por entretenimiento, que ahí sí a Félix le gustaba, pero que nunca serían exhibidas públicamente hasta su muerte en 1916. La verdad es que quedó completamente desanimada por esta situación, pero el rol social, la presión, decía que ella tenía que dedicarse a su casa y que tenía que dejar la pintura. Esto hizo que, claro, al perder contacto con el mundo artístico y dejar de exhibir, un poco fuera quedando en el olvido, más allá de frecuentar ciertas amistades a través también de su marido. En paralelo, Félix Braquemont obtuvo cada vez más reconocimiento, siguió creciendo su fama. Incluso consiguió el nombramiento de oficial de la Legión de Honor y la Medalla de Honor en la Exposición Universal de 1900. Y cuando vemos esta obra, que recién les pasé como Paisaje Invernal, que quedó como una pieza propia, vemos qué distinta es la paleta y creo que un poco podemos percibir la angustia y la frustración de esta mujer. Su hijo Pierre habló en su momento del ambiente opresivo al que se vio sometida su madre cuando trabajaba en casa. Y dijo, satisfecha con algunos de sus cuadros, quería mostrarlos, deseaba contactar con otros artistas y soñaba con el éxito y con una vida de lucha y productividad. Y de hecho un artículo que se publicó después de su muerte en 1916 en Le Figaro dice, la sombra voluntaria en la que se refugió este talento. Creo que es bastante clara cuál era esa sombra voluntaria, ¿no? Gustave Geffroy, cuando habla, también en enero de 1916, tras la muerte de Marie Braquemont, dijo lo siguiente: este no es el momento de contar una obra que un día se reunirá tras la tempestad de hierro y fuego que azotó Francia. Ese día, la fuerza y la delicadeza de semejante artista se conocerán a través de estas exquisitas representaciones de mujeres, jardines y flores, donde la ciencia del dibujo, la armonía del color y el dorado de la luz se complementaron para captar la belleza fugaz de la vida, y también a través de una serie de retratos grabados en los que la discípula de Ingres y Braquemont añadió poesía femenina a estas severas enseñanzas. Lamentablemente su trabajo no tuvo el reconocimiento oficial que esta mujer merecía, creo que a esta altura estaremos todos de acuerdo. Y sí, por sus amigos, Geffroy, por su hijo Pierre, en 1919 se hizo una primera exposición con sus obras. Y la siguiente exposición que trató sobre la producción de Marie fue recién en 1962. Lo cierto es que Geffroy, en 1919, cuando organiza esta primera exposición, se da el gusto un poco y pone lo siguiente. Su maestro favorito siempre fue Claude Monet, de quien nunca dejó de hablar con
entusiasmo. Y de hecho, para ese mismo momento se publican artículos que, por ejemplo, dicen algunas cosas, ¿no? Una vida que podría encajar en un capítulo titulado sobre las desventajas de ser la esposa de un gran artista. De hecho, la joven siempre había abdicado ante la disciplina autoritaria a la que la había sometido el famoso grabador. Otro columnista de otro diario dice, estaba condenada a la desaparición. Y luego encontramos en la Press algo como sacrificada junto al amo autoritario y dominante. Pierre Braquemont, su hijo, hizo un inventario un poco casual con todo lo que había quedado de esta mujer y la verdad es que al día de hoy se sigue estudiando y se sigue tratando de organizar un poco su producción. Absolutamente dispersa, como yo comenté, hace unos años atrás se hizo una gran subasta de buena parte de sus obras junto a algún cuadro y algún trabajo de Félix Braquemont y fue toda una diáspora. Incluso hay que hacer estudios porque se cree que hay obras de Marie que están atribuidas a Félix, es decir, hay todo un tema todavía por hacer. Miren, si alguien está buscando una linda tesis de investigación para hacer honor a esta mujer, sería fantástico, porque tienen, miren, bastante para trabajar. Para ponerle un punto positivo a todo esto, porque nadie quería llegar a un final como este, la verdad, me hubiese gustado no contarlos y decirles otras cosas. Si bien Marie Braquemont fue olvidada inicialmente, estas últimas décadas, bueno, su obra se viene recuperando bastante más, motivo por el cual justamente están saliendo subastas piezas de ella con todas las confusiones del caso y problemas de atribuciones y dataciones que hay. Incluso en el 2008 en Frankfurt se hizo una muestra dedicada a mujeres impresionistas, donde por supuesto estuvo bien representada. Y en el 2019 el Museo d'Orsay hizo una exposición con dibujos y acuarelas de ella, en una exposición que se llamaba Mujeres, Arte y Poder. ¿Qué podemos decir? Que fue una gran artista alabada por Monet, por Degas, por Gauguin, y que si le ponemos todas las letras a esto, un marido envidioso en el fondo, temeroso de que tuviera más fama que él, truncó su carrera en una sociedad que no te daba muchas chances. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Un placer para mí, más allá del trabajo que me llevó de búsqueda de información, presentar a Marie Braquemont. Ya me harán saber ustedes en sus comentarios, voy a estar muy atenta leyendo qué les pareció la obra de esta mujer, si la conocían, si habían visto aunque sea alguna obra. ¿Y qué tal los bocetos? Porque a mí me entusiasman, pero fatal. Entonces, para que no se haga esto muy largo, ya saben, apoyen este contenido suscribiéndose, que es gratuito, compartiéndolo, regalándome un me gusta, un like. Tienen contactos de redes, página web, toda la información que anda por aquí abajo en la caja de descripción. Y nos vemos el próximo viernes, más que feliz de haber incursionado nuevamente, teníamos medio ahí abandonado el tema, en este contrapunto que tratamos de hacer sobre la trayectoria de artistas femeninas. ¡Adiós!